obra ahora. Me acompañan a Amós, capítulo 4. Lo voy leyendo, la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amós 4:4. Aunque castigado, Israel no aprende. Dice: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad: publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, y langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. 5 veces he podido contar que dice la palabra: y no os volvisteis a mí. Y es una palabra fuerte, un tirón de orejas. Y quise ahondar más. Al principio me asusté con esta palabra, pero luego el Señor fue añadiendo sabiduría. Le pedí, como en Santiago 1:5 dice: el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, que le da abundantemente y sin reproche. Le pedí, no saben cómo, hermanos, porque no sabía cómo. He tenido unas luchas con la palabra, no sabía si darla, si no darla. Diferentes palabras que hablaban a mi vida, unas me fortalecían. Por eso, cuando salí a decir gracias a Dios, porque Él me fortalece, Él me sustenta, porque esta es palabra de vida. Y aunque duela y sea fea, la tenemos que coger, porque es para nosotros, para quien habla. Y dice la palabra en Amós: no os volvisteis a mí. Y Nagén Amós era un pastor de ovejas. Amós era un profeta de Dios. Era un varón usado de Dios tremendamente para proclamar el juicio venidero a los israelitas. Aunque él había nacido en Jerusalén, en la tierra del sur, vino en obediencia al Señor a proclamar la venida del Señor a la tierra del norte, donde estaba Israel. ¿Por qué? Porque esta gente, estos israelitas eran ricos. Dice en el versículo 4:1, dice: oíd palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Como Amós era un pastor de ovejas, hablaba en ese lenguaje y nos trataba como ovejas. Muchas veces podemos ver en la palabra que el Señor tiene un trato diferente con cada uno. Amén. Pero Amós fue enviado para confrontar el pecado. ¿Por qué? Porque era un pueblo religioso, un pueblo que hacía cultos, hacía sacrificios, pero sin embargo su mirada, su fe, su identidad no estaba puesta en el Señor. Hacían lo que a ellos les placía. ¿Por qué? Porque eran ricos y poderosos y se pensaban que así harían las cosas del Señor. Pero llegado el día, como dice aquí en el versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel.
también vemos que este pueblo era idólatra. Amós les inquirió irónicamente a que visiten a Gilgal, a Betel, a que vayan a quemar sus holocaustos. ¿Por qué? Porque allí en Jeroboam, en Betel, había puesto un santuario y había puesto un ídolo para que no se desplazara la gente hacia el sur. Pero sin embargo, mirando así por curiosidades, solo hay 11 horas de camino de Betel a Jerusalén. A veces nos hace pensar también cuántos minutos, cuánto tiempo tardamos de casa para aquí al santuario, a la casa de Dios, y a veces no venimos. ¿Por qué? Porque estamos acomodados como esta gente, estos israelitas poderosos que estaban como vacas engordadas. Y perdonen la expresión, pero aquí dice la palabra, que estaban llenos de grosura. A veces nuestras comodidades nos impiden ir a la casa de Dios. Nos impiden o nos hacen ser idólatras, a ser acomedidos. En Gilgal era el primer campamento donde los israelitas acampaban después de que salieron en la tierra prometida, cuando entraron. ¿Vale? Amós también decía que advertía al pueblo por medio del hambre, como vemos la palabra, ¿no? Que les decía que hirió con viento solano. Sabemos que el Señor es el dueño de todo, el creador de todo. Él es el que formó las montañas, los cielos. Él hirió a los israelitas con hambre, con sed. Mató a la gente, hubo plagas. Hizo que la lluvia diera para un lado y para el otro lo secaba. No había cosecha, no había siembra. Pero sin embargo el pueblo no vio esas señales y no se arrepintió. Tenían un corazón necio, un corazón apartado de Dios. Amén. Dice que como los israelitas negaban a Dios, tuvieron que enfrentar su juicio, porque no podían pasar por alto los mandamientos que Dios les había dado por medio de Moisés. Como vemos en Deuteronomio 24:14, que habla de que uno de los mandamientos de que no opriman al pobre. Amén. Así que preparémonos, como dice en el versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. En el 13 dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Jehová Elohim Sabaoth es su nombre. Preparémonos para encontrarnos con el Señor. Preparémonos para la venida que está pronta, lo sabemos, lo llevan anunciando hace mucho tiempo, siempre venimos oyendo, pero en realidad nosotros estamos preparados. Pongámonos a cuentas con el Señor, no sea que luego no lo podamos hallar, no sea que luego no nos dé tiempo de arrepentirnos. Amén, como dice en Isaías 55:6, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, llamadle ahora mientras está, y apresurémonos a ponernos a cuentas con Él, porque puede ser que no nos haya dado tiempo. Amén. La enseñanza de Amós destaca que la futura gloria de Israel no es por riquezas ni por poder, sino por la justicia y el juicio de Dios. Confiemos en su Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos porque éramos pecadores. Nosotros también llegará el día que tengamos que rendir cuentas al Señor por lo que hayamos hecho o por lo que también nos hayamos negado a hacer. Amén. En Amós 9 dice, en Amós 9 del 11 en adelante, habla sobre la restauración futura de Israel. Dice que la palabra que después de proclamar Amón los juicios de Dios, concluye con un mensaje de esperanza, un mensaje de que restaurará su iglesia, su pueblo, que serán una nación y que levantará el tabernáculo caído de David. Así que no esperemos más. En Malaquías 4, 1:2,
Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto habla el Señor, que a los malvados y a los soberbios viene la ira, viene el fuego, ardiente como un horno, dice Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Pero aquel que teme, como dice en el versículo 2, pero aquellos que temen su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Nosotros sabemos que la salvación viene por medio de Jesucristo, no por nuestras obras, sino por gracia. Y a Él le debemos todo. En la cruz Él pagó el pecado, nuestro pecado. Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. No derramó para que nos provea, para que nos bendiga, no. Derramó para limpiarnos de todo nuestro pecado. Porque dice que saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuántos hemos saltado? ¿Cuántos hemos dado gloria a Dios? ¿Cuántos hemos estado con el gozo del Señor que ha fortalecido nuestras vidas? Amén, así saldremos, pero para todos aquellos que le temen. Así que nosotros tenemos que andar como hijos de luz, como hijos de Dios, cumpliendo sus mandamientos y sobre todo amándole, creyendo a Jesucristo que murió en la cruz, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado en 1 de Juan 3:23. Amén, gloria a Dios.